vamos a hacer la última clase y en la última clase estoy incluyendo las tres últimas partes. Ahora les voy a explicar en el programa de la clase de hoy las tres últimas partes de la clase. Así es que estoy incluyendo algunas cosas que podría incluir en un próximo video, pero prefiero hacerlo en vivo. Les voy a compartir también una pequeña reseña de una historia muy importante que se nos cuenta acerca de la viña. Es un video muy corto. Quiero que lo puedan ver, que puedan escuchar. Aquí está John Wimber y algunas personas que han sido claves para el movimiento de la viña. I'm a fool for Christ. And on the back it said, "Whose fool are you?" Well, when I saw it at the time, I thought, oh, weird religious weirdo, he went by. But here I am, all these years later, I'm kneeling on my friend's living room floor, I'm sobbing, I'm suddenly realized that I'm making a complete fool of myself, and I remember that thing. I thought, that's it. I'm going to be his fool. That's it. And I resolved in my heart at that moment that from that point out, I was going to do the foolish thing in the eyes of the world. I didn't know it was going to be the foolish thing in the eyes of the church, too. I love it when God gets the glory for everything he does. And I love the fact that the vineyard represents that so well. Even though John Wimber, of course, is known as the one who has led the vineyard, there were convergent elements that came together in the timing of the Holy Spirit that created the vineyard movement. The Jesus People movement was made up of a bunch of hippies in the 60s that were searching for God. Out of that came Calvary Chapel's great ministry, Costa Mesa. Out of Calvary Chapel's ministry, we were sent, my wife and I, to West LA in 1974 to start what was the first vineyard. There were a number of others that were started over the next few years. John and Carol became part of Calvary Chapel during that time because they wanted to do what they saw Calvary Chapel doing. But by 1982, John and I had become such close friends, and I saw his gifts were so far superior to mine, his measure, that it just made sense to give the existing vineyards over to John. So he and Carol and the Fultons could take it on from there, which they brilliantly did, and that was the beginning of what we now know as the Vineyard Movement. We looked at what God had done over the first several years, and we found that we had become something. So we simply named our values after what God had made us to be. It wasn't like we'd fulfilled our list. It was like that God has made us someone, and we'd step back and look at it, we'd realize, number one, we're pursuers of God, and that we are risk takers, and that we are naturally supernatural, and that our brother is never our enemy, even when he acts like it. And so our values came out of the experience of how God changed us. You don't know what you don't know at the beginning. So we took the little bit that we knew and we just went out and did it. It was wonderful just because people were taking risks and doing stuff that hadn't been tried, and there was all the excitement of all the stories coming back. I remember the first night my mom came to church in the school at Canyon High School, and she just cried through worship and didn't know what it meant and why that was happening. Well, that happened all the time. For us, that music really caused our heart to open up to God, and even though the phrasing was simple, it still caused us to be very open. You're all I want. I've been in all parts of the world, and vineyard songs are sung everywhere. I was in the large cathedral in Mexico City a few years ago, and they were holding Mass, and we come walking through it, just seeing the image of the Virgin of Guadalupe, and come walking out, and they're singing a vineyard song in the Catholic service in Mexico City, in Spanish, obviously. And it was just kind of amazing to sit there and realize that that was a song that God gave birth to through the vineyard. The deepest thing that I experienced at that point really was the presence of the Lord. I wouldn't have even put it that way. I wouldn't have known how to use that kind of language. But the presence of the Lord was thick among those 2,000 people. I remember one time after a service, John said, "Hey, there's some people here that need to get saved." And I'm thinking, that's the worst altar call I've ever heard in my life. Well, like 50 people stood up and walked to the other room to get saved.
No manipulation, no hype, no anything, just what God was doing. And, John's whole thing was seeing what the Father's doing and then just sort of tapping into that. We try to help people become sensitive to the presence of the Holy Spirit. We don't try to work him up. We don't try to generate something that's not there. But we help people see, and we help people understand what's taking place in them when the Spirit is present. We actually believe in intimate relationship with God. And that is something that can bring people of different backgrounds together. God doesn't erase our differences. And yet, God brings unity in the supernatural experience or presence of God. And I think that's really what we are looking for. And I think Vineyard has a great chance of offering that because of its unique legacy and heritage. One of the biggest and most valuable values of the Vineyard was this notion that everybody gets to play, that ministry is for everybody. And a lot of people don't know how much Carol was sort of the radical there, meaning the real person who really kind of held our feet to that fire off. And John had just walked off the stage after a magnificent, kind of time of ministry and was so happy that God was using him. And Carol said to him, "John, you've got to stop doing that." And John said, "Stop what? What do you mean? That was God really using me." And Carol said, "John, when you do that, you become a hero and no one else thinks they can play. And this is about us releasing everybody else to do what you're doing." The promises aren't just for elders or the older people or some that know the scriptures well or the teachers. Or the promise is for everybody, men, women, children. Our building was originally a lumber building. We bought an old roller rink. We meet in a big converted warehouse. A funky former Catholic church. We're in a very large building with a large sanctuary. Meeting at home, to a YWCA, to a rented space. We actually built our own building. We created a big living room, large cafe because we really value relationship. A number of the ministries that we have at our church are the typical ones that you're going to see. A lot of discipleship classes. Bible studies, small groups. A lot of leadership training. That get help with their marriage. Divorce care. A single mom's ministry. We have men's groups and women's groups. Wonderful children's ministry. Teen and youth ministries. Different kinds of college ministries. We value healing, so we have a lot of recovery ministries. We believe very strongly in training or equipping the saints. So we have a discipleship training for all of our members. Most of that's geared towards people in-house. And then we have just a whole line of ministry that is extended towards those outside of faith. A lot of ministry of the poor. We give away clothes and household items. Weekly healing rooms we have for the entire greater Boston area. Missions in Mexico and in Indonesia. Ministering to the spiritual and the practical needs of our community. There's a million things going on here. She says there was a lady at the checkout counter, and there was a lady in front of her. She didn't have any money, didn't have a debit card, didn't have a credit card. The lady behind her says, "I'll pay for your groceries, ma'am. Just go ahead through and I'll write out a check." She turns around, she says, "Why would you do that?" And the lady says, "Well, at our church, they teach us to do kind things in a practical way." The lady looked at her stunned and said, "Well, where do you go to church?" She said, "Well, I go over here to the Vineyard Church." And the lady says, "I always wondered what you people did at that church." So my question is, was this lady on shopping mart or grocery store evangelism, or was she out living her life and intersected a moment when God was at work? She discovered it and went with the flow. The God of the kingdom is at work everywhere all the time. Our job and our joy is then to walk in that relationship, discover what he's doing, and then just participate in it. We've been defined as a church planting movement, and so basically what we're doing overseas is what we're doing here. We're planting churches that have the values of the Vineyard contextualized for that culture. When I came into this role almost 9 years ago,
we were working in 9 nations, and now we're seeing Vineyard churches planted in above 60 different nations. And that's all been done through Vineyard churches here in the United States. We've encouraged them to get with other churches that have a similar calling and to form a partnership of those churches to do together what one of them can't do alone. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Ese video lo habían visto? Levántenme la mano si es que alguien vio este video antes. ¿Habían tenido la oportunidad de ver este video? ¿No? Entonces voy a compartir lo que queda. Son 3 minutos más. ¿Te imaginas aprender en una sola clase lo que la mayoría tarda meses en dominar? En esta clase gratuita de 2 horas, te voy a enseñar a analizar datos en... John called me up right after, kind of late at night. He called me up and he said, Carol, and he was crying. He said, Carol, he said, we've got to do something about the poor. And he said, if we ever start a church again. John called me up right after, it was kind of late at night. He called me up and he said, Carol, and he was crying. He said, Carol, he said, we've got to do something about the poor. And he said, if we ever start a church again, if God ever does that, I want the focus to be the poor. That didn't leave him. That's been a part of it from the beginning. We recently opened a community center. All that is just a place to house a whole set of ministries that we have and to connect the skills and talents of people in the church with those in need in our communities. Instead of just handing out groceries, which is a good thing to do, we are involved in job training and job placement. We opened up a free medical clinic and we have a free dental clinic and a whole set of programs that are designed to assist people to help themselves. Bottom line of what I want the Vineyard to be is the people that make a difference. Because I can't think of anything worse than being irrelevant. And if we're not engaging in the real issues, if we're only concerned about saving people's souls, we are irrelevant. I just think that in our lives, everybody needs to be doing life with someone. It's pretty common to find that people aren't really connected with their family, and so they're really looking for a community of people to do life with. And so, for example, we have a life group system in our church, and that's where people come together. That's where you're going to find support. That's where you're going to find encouragement. That's where you're going to find help. That's where you can be real and transparent with people. So we went out in the lobby of the church, and we noticed a guy just kind of hanging around where we put all the pamphlets and stuff like that. And we asked him, can I help you with anything? And he said, no, I'm just kind of looking around. Do you mind if I look around? So we said, yeah, go ahead. So we started looking around. About 10 minutes later, he came back and he just kind of hung around the information booth with us. And we said, well, hey, I'm Charlie. What's your story? And he's like, well, I lost everything. And he said, I just got out of prison. And he said, the guards told me that, when you get out, to come to the Vineyard because it's a safe place and they'll take care of you. And I was just honored and humbled to be in a church that has that kind of reputation. My dream is that we'll be able to preserve the essence of the DNA of who we are, but that as each generation comes up, they will feel the same freedom that we have and that we're trying to help our church planters have to innovate. I think we'll always be in flux. I think we'll always be in change because I think the Holy Spirit is doing something new in every generation. I just think Vineyard has some amazing opportunities that are opening up in terms of engaging the culture. I think the Vineyard is going to become a very much more culturally and racially diverse group. And in one sense, we could be a church of our town. I would love to have a movement that really impacted people who were traditionally outside the reach of the church. The table is big, and you're welcome. My dream for the Vineyard is to have a lot of churches all over the United States and around the world that are characterized by authentic love of Jesus, where Jesus is really central and where they really love one another, and where they take that love out to the world to just be a people that really do make a difference.
Ok. ¿Qué les pareció este video? Es un video muy, muy antiguo que comparte acerca de la historia de la viña. Hay varias personas que están ahí en el video que son personas claves para el movimiento de la viña y se los voy a compartir por WhatsApp para que lo puedan revisar, aunque va a quedar alojado en esta grabación de la clase de hoy. ¿Cómo están para la clase de hoy? ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Perfecto. ¿Les sirvió hacer la clase, perdón, hacer la tarea acerca del modelo de aprendizaje? ¿Cómo les fue con la tarea? Recién lo voy a revisar eso mañana. Me llegaron gran parte hoy día, durante el día. Así es que hoy voy a estar descargando y ya mañana voy a estar revisando eso. ¿Cómo les fue con la tarea? ¿Les gustó hacer el ejercicio del modelo de aprendizaje? ¿Estaba claro? ¿Era práctico? ¿Les ayudó? ¿Sí? Perfecto, súper. Vale, vamos a ir directo a la clase por razones del tiempo. No vamos a revisar las tareas, a menos que alguien quiera compartir su tarea el día de hoy. Gentilmente lo vamos a escuchar, ¿ok? Pero si alguien quiere hacerlo, me dice, no hay problema, le damos el espacio. Pero las tareas se van a revisar y les quiero comentar que la clase de hoy cerraría el curso y a partir de la clase de hoy, que va a quedar grabada ya mañana, se haría la evaluación. La evaluación es muy simple. Son cosas como verdadero y falso, alternativas, son completación y algunas frases claves que he compartido en el curso. Ustedes pueden responder en la evaluación durante los próximos días hasta el día jueves. Yo les voy a enviar esto mañana. Hasta el jueves van a tener tiempo. Pueden revisar sus PowerPoint, no tengo problemas con eso porque mi objetivo es que puedan aprender y no estoy interesado en que ustedes tengan una buena nota, sino que tengan un buen aprendizaje, ¿ya? Y yo sé que la repetición es clave para esto. Entonces, todas las clases yo he estado repitiendo algunos conceptos y además también con los ejercicios que hemos hecho, las tareas que les he dado, también eso les ayuda a poder internalizar esto dentro y a su vez también con la última evaluación se van a dar cuenta cuánto aprendieron o cuánto no aprendieron. Entonces, si ustedes se sacan una buena nota, el premio es para ustedes, no para mí. ¿Vale? ¿Ok? Así es que mi objetivo simplemente es hacer que este curso sea útil, sea práctico y que ustedes lo puedan replicar para su vida y también para el ministerio de la iglesia local. Ese es el objetivo. Así es que voy a pasar la presentación de hoy. Denme un minutito y voy directo. Perfecto. Ahí ven bien, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, esta es la clase 7, Valores y Cultura para la Iglesia Local. Repito el objetivo del curso, que los líderes comprendan que la cultura y valores es el contexto donde el Evangelio del Reino se vive, se comunica y se encarna, y que un plantador de iglesia necesita aprender a discernir, redimir y transformar la cultura con el Evangelio del Reino de Dios. El temario del curso tiene 8 clases. Estamos en la clase 7 implementando los programas, pero vamos a hacer un cierre hoy
porque les voy a compartir algunos de los contenidos de la clase 8 para poder cerrar hoy y ustedes puedan tener su evaluación, ¿vale? Así es que principalmente vamos a estar enfocándonos en implementando los programas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, les he compartido acerca de la filosofía ministerial. Hemos ido avanzando de esta forma, hablando del propósito de la iglesia, los valores de la iglesia, las prioridades de la iglesia, y hoy vamos a tocar estos 3 puntos que tienen que ver con las prácticas, ¿ya? ¿Cómo funcionará? Y aquí vamos a enfocarnos con respecto al estilo y la estrategia para poder hacer iglesia. Vamos a hablar acerca del personal, con quién debo trabajar, ¿ya? ¿A quién debo incluir? ¿A quién debo considerar? Y aquí vamos a ver el tema de liderazgo y equipos. Y vamos a hablar también acerca de programas. ¿Qué actividades debo incorporar para poder desarrollar la estructura de la iglesia? Entonces vamos a estar desarrollando 4, 5 y 6 en la clase de hoy. Más o menos se ve así lo que tenemos aquí, ¿ya? Las prácticas, la funcionalidad que indica cómo lo vamos a hacer, ¿ya? En relación a las habilidades, estilo y estrategia, el personal, que tiene que ver con los equipos de trabajo, con quién lo vamos a hacer, que apunta a los líderes y voluntarios, y programas, qué actividades vamos a realizar, ¿ya? Para poder desarrollar una estructura que tenga coherencia. Las ideas claves de la clase de hoy son las siguientes: eligiendo al personal de la viña, modelando el aprendizaje, la lista de compras del liderazgo, implementando los programas y modelos bíblicos para resolver conflictos. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Están conmigo? Perfecto. Me gustaría que vayan por el chat haciendo algunos comentarios o preguntas que les surjan a partir de la clase de hoy, porque es importante que pueda quedar claro esto, porque en la última clase y es donde vamos a cerrar. Entonces, si vas escuchando algo que te parece interesante o algo que te parece nuevo o algo que te hace te surgen preguntas, me gustaría que las puedas colocar en el chat. De esa forma las podemos discutir al final de la clase. Bueno, eligiendo al personal de la viña. Número 1, la primacía del carácter sobre la habilidad. ¿Qué es lo que quiso decir Wimber con respecto a esto? Es lo siguiente: el proceso de selección del personal y una filosofía ministerial son asuntos importantes para ser y hacer iglesia. Fíjense en este detalle. 2 cosas claves: la selección del personal y la filosofía ministerial. Son 2 cosas importantes para ser iglesia y para hacer iglesia. ¿Ok? Esto es clave porque ser iglesia tiene que ver con nuestra identidad, ¿ya? Y hacer iglesia tiene que ver con lo que vamos a realizar. ¿Ok? Entonces, estas cositas son claves: selección del personal y filosofía ministerial. Ya ustedes saben acerca de la filosofía ministerial porque la hemos ido desarrollando clase a clase. Una idea central de John Wimber era que el carácter es más importante que el talento o los dones. Fíjense que Wimber tenía muy claro la importancia del talento y los dones. Yo les he mostrado durante las clases anteriores cómo Wimber reunió personas en torno a su liderazgo y en torno a la iglesia La Viña con el propósito de poder nutrirse y desarrollar de mejor forma la iglesia Viña. Pero una de las cosas que Wimber tenía muy claro es que el carácter es muy importante. Algunos expertos de selección de personal dicen de que generalmente a ti te contratan por el talento, pero te despiden por el carácter. No sé si han escuchado eso, ¿ya? Pero es muy importante el carácter, ¿ya? Entonces, es preferible avanzar lento, decía Wimber, con las personas cuando se trata del carácter, que deslumbrar con dones sin cimiento moral y ético. ¿Por qué?
Porque se trata de edificar la iglesia y es la iglesia de Cristo. Entonces, nosotros necesitamos ubicar a las personas dentro del liderazgo y dentro de los equipos, y estas personas tienen que brillar más bien en su carácter, ¿ya? Los dones son importantes, los talentos son importantes porque nos ayudan a realizar cosas, ¿ya? Pero lo que nos ayuda a edificar la identidad de la iglesia es el carácter. Entonces, esto es muy importante. Punto 2. Funcionamiento del liderazgo en la viña. El liderazgo en la viña requiere el desarrollo de varias características que son claves para el movimiento. Por ejemplo, algunas ideas que tenía Wimber. El liderazgo debe ser funcional, no posicional. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo tiene que ver con la responsabilidad y la función, no con títulos o jerarquías. Esto es muy importante. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia Viña, me incluyo, ¿ya? Como yo venía de un contexto de una iglesia pentecostal, yo buscaba reconocimiento, yo buscaba una posición, yo buscaba visibilidad. ¿Por qué? Porque tenía hambre de aprobación. Pero con los años yo me fui dando cuenta de que Wimber planteaba algo totalmente distinto, que tiene que ver con que nosotros tenemos que ser funcionales en el cuerpo de Cristo y no buscar una posición. Y esto es lo que sucede muchas veces dentro de la iglesia local. Las personas a veces tienen una necesidad y esa necesidad tiene que ver con el ego, y el ego te lleva a buscar una posición dentro de la jerarquía. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la viña, las primeras personas que me recibieron fueron los pastores de la viña. Junto con Ceci, fuimos recibidos por ellos y con ellos comimos las primeras reuniones personales que tuvimos. Y yo me sentía en las nubes, porque cuando yo iba a la iglesia pentecostal, al pastor, lo máximo que yo podía era saludarlo en la puerta de entrada de la iglesia. O sea, nunca fui a su casa y nunca tuve una reunión con él, casi por 5 años. Entonces, llegar a la viña y tener esta entrada magistral, ¿ya? Con alfombra roja y con la posibilidad de ir a la casa de los pastores, para mí fue como, wow, sentirme tan importante, pero me di cuenta con el tiempo de que esa importancia tenía que ver más que ver con mi ego, más que ver con mi ego, con mi necesidad de aprobación, de reconocimiento, que con una relación. Yo no me di cuenta de esto hasta después. Me di cuenta que Cristian y Marta nos estaban invitando a una relación, a conocernos, ¿ya? Y ellos estaban interesados en las conversaciones que íbamos a tener, porque de esa manera podían filtrar si yo tenía carácter para poder ser involucrado en la viña. Entonces, muchas personas llegan a la viña y llegan diciendo que ellos, por ejemplo, hacían tal o cual cosa en la iglesia, o servían de tal o tal manera en la iglesia, o que, por ejemplo, estudiaron teología, o que pudieron, por ejemplo, estar liderando tal o cual ministerio. Y tratan de hacer ver lo que han hecho, porque para ellos su base de identidad está en lo que hacen y no en lo que son. Entonces, en la viña lo que hacemos es valorar las relaciones y a partir de las relaciones damos espacio para que las personas puedan funcionar en el cuerpo. ¿Ok? Sin títulos, sin jerarquías. Simplemente que puedas funcionar para que puedas ser usado por Dios y edificar el cuerpo de Cristo. Otro aspecto que es clave con respecto al funcionamiento del liderazgo es el modelado y ejemplo. Los líderes deben encarnar primero los valores y prácticas que desean ver en otras personas. Eso involucra que cuando tú eres llamado al liderazgo en una iglesia local, necesitas enfocarte en los valores y prácticas. ¿Por qué? Porque tú has sido llamado a ser un modelo. Un modelo es una persona que influye, que impacta. Es una persona que genera un ejemplo y necesitamos levantar líderes que sean ejemplares
o buenos ejemplos de los valores y prácticas que estamos impulsando. De ahí que es importante que, por ejemplo, tú puedas reunir líderes o personas que tengan la capacidad de conectar personas que puedan seguir a estas personas, pero no que sigan a las personas, sino que estas personas estén centradas en Cristo y no en personalismo, de tal manera que esta persona pueda representar a Jesús y de esta manera edificar el cuerpo a través de un modelaje, modelando la vida, modelando los valores y las prácticas. El punto siguiente tiene que ver con el servicio humilde. Y aquí Wimber enseñaba acerca de la importancia del liderazgo basado en lo que se llama la kenosis, ¿ya? La kenosis tiene que ver con despojarse a sí mismo, dar la vida por otras personas, amar de manera sacrificial. Entonces, un líder que sirve a la iglesia local es un líder siervo. Y este líder que sirve a la iglesia local debe primeramente amar a las personas que está sirviendo. Nunca estamos o debemos tener personas en el liderazgo solo porque quieren servir. Necesitamos líderes que aprendan a amar a Jesús y amar a la novia de Cristo para modelar la vida de Jesús. Y deben ser personas que deberían estar dispuestas a lavar los pies de sus compañeros, a lavar los pies de las personas a las cuales están sirviendo. El otro aspecto importante del funcionamiento del liderazgo tiene que ver con un líder facilitador y capacitador. Una persona que es un facilitador es una persona que conecta, facilita, ayuda, es una persona que está dispuesta a colaborar con otro líder, es una persona que está dispuesta a resolver problemas, y en ese sentido es súper importante que nosotros podamos escoger líderes para que sean parte de los equipos con estas características, que sea un líder capacitador. Y aquí Wimber decía que el rol del líder es equipar a los santos. Y Wimber hablaba acerca de un proceso de 7 pasos para poder edificar a los santos. De hecho, eso lo hemos compartido. La importancia de este proceso de 7 pasos tiene que ver con identificar a potenciales líderes. 2, reclutarlos, es decir, atraerlos para que estas personas puedan ser entrenadas. Una vez que sean entrenadas, desplegar, soltar, dar espacio para que puedan servir, acompañarlos a través de un proceso de supervisión y a su vez nutrirlos, es decir, darles mejor o mayor entrenamiento y repetir ese proceso una y otra vez hasta que las personas puedan encarnar la visión, los valores y las prácticas. Otro aspecto que es clave que Wimber mencionaba tiene que ver con el trabajo en equipo. Y aquí básicamente Wimber lo que hacía era simplemente colocar a las personas dentro de equipos, ¿ya? Es decir, él identificaba personas, los reclutaba, los entrenaba, los desplegaba, pero dentro de equipos, para que pudieran ser supervisados, para que pudieran ser mentoreados, acompañados. En el desarrollo del liderazgo en la viña, nosotros no desarrollamos el modelo de llanero solitario, desarrollamos el modelo de liderazgos participativos e interdependientes, donde trabajamos juntos, donde nadie es superestrella, sino que todos somos parte del proceso de lo que Dios está haciendo. Entonces, es muy importante esto dentro de lo que tiene que ver con elegir personal. Número 4. Desarrollo de las habilidades y prácticas. En la viña promovemos el desarrollo de las habilidades y prácticas para el personal a través del modelo de aprendizaje que se los compartí como tarea. Esto implica que las habilidades y prácticas se modelan y se captan, no se enseñan. ¿Y cómo se captan? A través de personas que modelan esto, que son líderes o creyentes que habitualmente están sirviendo en la iglesia local. Entonces, el modelaje de aprendizaje es un método relacional que produce madurez e interdependencia en lugar de una conformidad externa forzada. Entonces, yo estoy haciendo algo, yo lo hago, reúno personas para que esas personas lo hagan conmigo y luego después a esas personas yo les pido que puedan hacerlo y los envío.
y parte de ese proceso es acompañarlos con la supervisión para que cuando regresen, darles nuevas instrucciones o nueva orientación o nuevo entrenamiento. Entonces, es muy importante esto acerca de cómo desarrollamos líderes. Los líderes no se desarrollan en el aula, en la clase, sino que los líderes se desarrollan en las relaciones. Número 5. El estilo de las habilidades y prácticas. A través de los valores de la viña se determina el estilo de ministerio. Alexander Fenter enfatiza que deben practicarse con honestidad, autenticidad y compasión, evitando la jerga religiosa, el legalismo, la manipulación o el deseo de ser vistos por otros. Se busca realizar lo principal y lo sencillo de una forma natural y sin complicaciones o exageraciones. Entonces, el estilo de liderazgo, el estilo de ministerio que desarrollamos en cuanto a lo que tiene que ver con habilidades y prácticas, tiene que tener estas características. Tiene que ser honesto, auténtico, compasivo, evitar la jerga religiosa, no ser legalista, no manipular las cosas, no estar buscando el deseo de ser vistos. ¿Cuál es el objetivo de esto? Simplemente es rendirnos a Jesús y es como yo lo digo en una frase generalmente que utilizo al predicar, más de ti, menos de mí. Es como decir lo que dijo Juan Bautista, que él crezca y que yo mengüe. Entonces, es muy importante eso porque en la medida en que sea más él y menos yo, entonces él va a aparecer con más claridad, se va a manifestar con más autoridad, con más sabiduría y con más poder. Número 6. Habilidades básicas del personal. Hay algunas habilidades que son importantes a desarrollar. Las habilidades de oración, las habilidades para el matrimonio y la familia, las habilidades para el ministerio. Cuando hablamos acerca de las habilidades básicas del personal, tiene que ver con habilidades esenciales, habilidades importantes que son, digamos, de fundamento para el liderazgo. Por ejemplo, un líder debe desarrollar habilidades de oración, debe ser una persona de oración. Y esta persona debe ser parte de los procesos que vivimos como comunidad en la alabanza, en la adoración. Debe participar en la oración, de pedir y recibir. Es decir, no solamente estoy aquí para orar por ti, sino que también estoy aquí para recibir oración. No solamente ministro a las personas, sino que también recibo ministración. Debe ser una persona que está siendo parte de los equipos de intercesión por otras personas, por la iglesia, por la ciudad, por los líderes, por la familia. ¿Ya? Es súper importante esto. Debe aprender a usar el lenguaje espiritual de oración que tiene que ver con la oración en lenguas. Tiene que aprender a orar por fe para ver sanidad de los enfermos. ¿Ya? Tiene que aprender a ejercer autoridad para expulsar demonios. Todas estas son habilidades de oración. ¿Ya? Entonces, es muy importante esto en un líder. Entonces, todos estos parámetros que estoy dando, estos criterios que estoy dando, te van a servir para poder elegir bien al personal. Si tú eres líder y tú estás plantando una iglesia o tú estás pastoreando una iglesia, es clave que puedas saber que tu foco debe ser desarrollar habilidades básicas del personal. Otra habilidad básica del personal tiene que ver con el matrimonio y la familia. Entonces, esta habilidad de matrimonio y familia es clave, porque si tú estás incorporando a un hombre que está casado y que ese hombre tiene hijos, ese hombre va a tener experiencias distintas a una persona soltera. Entonces, necesitas desarrollar líderes de familia, líderes que puedan de alguna manera ganar un espacio en la comunidad por credibilidad, porque fácilmente pueden ser desacreditados si son casados y tienen conflictos en el matrimonio. Satanás utiliza mucho los conflictos de la pareja, los conflictos del matrimonio para desacreditar tu liderazgo. Entonces, tienes que considerar lo siguiente. Por ejemplo, importante que puedas incluir la intimidad, es decir, estar abierto a conversaciones personales, a conversaciones de tu relación de pareja, de tu relación de familia, para que puedas recibir ministración, consejería, orientación. Nadie es experto. Yo personalmente les puedo decir aquí y que no salga de aquí de la pantalla, se van a enterar igual, todo el mundo se va a enterar.
por Facebook, va a salir por Instagram. Nosotros cuando llegamos a la viña, nosotros llegamos en un punto de separación con Ceci. Y cuando nosotros llegamos a la viña, nosotros queríamos buscar un lugar donde pudieran enseñarnos a separarnos para terminar bien, para que nuestros hijos pudieran seguir cuidados. Y en la viña el Señor nos restauró, el Señor nos sanó, el Señor nos dio una nueva oportunidad. Entonces es importante, si tú eres líder o tú estás reclutando líderes, que estos líderes tengan esta actitud de apertura de hablar acerca de las cosas personales. Puede que, por ejemplo, un líder que tú estás reclutando tiene problemas financieros. Puede que un líder tenga problemas morales. Puede que un líder tenga problemas de relación. Puede que un líder tenga problemas con adicciones. Entonces, es súper importante que tú, por ejemplo, conozcas en profundidad a la persona que estás reclutando. Y de ahí es importante la intimidad personal, ¿ok? Otro aspecto que es clave es, por ejemplo, enseñar a tus líderes que son de familia acerca de comunicación efectiva. ¿Por qué? Porque la comunicación es clave, no solamente para la iglesia local, sino también para la familia. Entonces, es clave poder entrenar a tus líderes en estas áreas, porque si, por ejemplo, no se comunica bien en el entorno de la familia, tampoco se va a comunicar bien contigo, tampoco se va a comunicar bien con el equipo y tampoco se va a comunicar bien con la iglesia. Va a ser potencialmente una persona que va a tener conflictos en la iglesia y no va a saber cómo resolverlos. Entonces, de ahí que es importante. También, por ejemplo, con respecto a la crianza de los hijos. La crianza de los hijos es clave. Los hijos viven etapas, ciclos de vida. Es diferente criar a un bebé que está en brazo a un niño que está caminando en la iglesia y que está gritando y que está agarrando los instrumentos. Entonces, es súper importante que sepas que todo eso te va a ocurrir. Entonces, es importante, por ejemplo, que sepas cómo criar hijos. Entrenar a los líderes con respecto a eso es súper importante. Cuando los hijos están llegando a la etapa de preadolescencia, adolescencia, es una etapa crítica para los padres. Entonces, necesitamos velar por el crecimiento de la familia, y aquí básicamente tiene que ver con estas habilidades del matrimonio y la familia. El tema de planificación financiera responsable, la administración general de la vida, es súper importante, ¿ya? Entonces, dentro de la administración general de la vida, tiene que ver con que la iglesia local no debe afectar los vínculos y la relación familiar. De ahí que es importante que los líderes puedan servir en no más de 2 cosas o 3 cosas máximo, dependiendo de su espacio y tiempo y libertad. Es importante que también puedan medir eso, porque si una persona pasa todo el tiempo ocupado en los asuntos de la iglesia, no va a tener vida. Y lo más seguro es que eso va a afectar a su familia. Ok, habilidades de ministerio. Aquí básicamente se dividen en 2 áreas. Wimber hablaba acerca de la importancia de la comunicación y la importancia de la comunidad. Y aquí, cuando hablamos de habilidades de comunicación, tiene que ver con habilidades para testificar, es decir, compartir el testimonio de Jesús, también aconsejar, y esto básicamente tiene que ver con atender asuntos que son necesarios de sanidad emocional, mental, relacional, financiera, ya para poder ayudar a la comunidad. Y también habilidades de comunicación que tienen que ver con aprender a compartir el evangelio, compartir los fundamentos de la fe, compartir las bases del evangelio, compartir acerca del discipulado. Es súper importante que tus líderes sepan comunicar. Y con respecto a comunidad, también es importante que podamos desarrollar habilidades ministeriales de nuestros líderes para que sepan cómo ayudarnos en la adoración, en el servicio, con respecto al ministerio de dar el estudio bíblico que tienen que ver con el servicio al Señor, y también con el cuerpo de Cristo, que tiene que ver con aprender a ayudar a las personas a lo que es, por ejemplo, procesos de perdón, ¿ya? Imposición de mano, ejercicio de los dones espirituales, sanidad, y también en relación al mundo, para poder desarrollar ministerios que puedan atender a las personas que están afuera, a los pobres, a los perdidos y a los enfermos. Por favor, yo te pido que me puedas escribir en el chat si tienes o te surgen algunas preguntas, ¿ok? Me parece que me equivoqué. Ahí. A ver, dame un segundo.
Estamos bien. Bueno, aquí está el modelo de aprendizaje. Bueno, el modelo de aprendizaje, algo de esto ya mencioné y ya ustedes lo tienen en la presentación anterior, pero lo puse aquí para que pueda tener un orden dentro del esquema de lo que estoy compartiendo. Bueno, aquí tienes una lista de compras de liderazgo, ¿ya? Y aquí básicamente Wimber hablaba acerca de 7 criterios de selección para identificar a los líderes potenciales, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, punto 1, Wimber hablaba acerca de la actitud de servicio y sacrificio. Yo ya les comenté acerca de eso, del amor sacrificial, ¿ya? De la kenosis, ¿ya? Personas que quieren dar de sí mismas sin buscar visibilidad. Número 2, relación vital con Jesús, es decir, líderes que sean ante todo discípulos apasionados y llenos del Espíritu. Número 3, líderes que tengan un corazón leal, es decir, que tengan fidelidad a Jesús, a la familia, de la iglesia, a sus líderes, evitando la ambición egoísta. Número 4, confiabilidad, es decir, líderes que tengan integridad en áreas críticas como el dinero, el sexo y el poder. Número 5, capacidad aprobada, es decir, personas que ya estén motivadas y realizando el ministerio con éxito antes de ser nombradas formalmente. Esto es muy importante, el punto 5. No pongas a nadie en el liderazgo a menos que esa persona ya tenga frutos. No coloques a personas que no hayas probado primero. Es importante eso, tienes que probarlos. Si quieres que, por ejemplo, prediquen el domingo, hazlos predicar en la semana en un grupo pequeño o en una clase bíblica. ¿Ya? Si quieres que dirijan la adoración, haz que dirijan la adoración de la semana. ¿Ya? Si quieres que trabajen con niños, que no trabajen solos con niños, que trabajen con el líder del ministerio de niños, hasta que el líder del ministerio de niños te dé el visto bueno, está ok. ¿Ya? Esto es súper importante que lo hagas porque por errores de apresuramiento podemos cometer fallas en el sistema y que puede afectar a tu liderazgo. Número 6, responsabilidad ante otros. Esto básicamente tiene que ver con la disposición de rendir cuentas, recibir corrección y ser un jugador de equipo. Aquí en el punto 6, debo reconocer que las personas naturalmente no les gusta hacerse responsable ante el liderazgo y a las personas les cuesta rendir cuenta, a las personas les cuesta recibir corrección y las personas entienden la importancia de ser un jugador de equipo, las personas entienden el valor que tiene trabajar en equipo, pero cuando tú los llamas a rendir cuenta o recibir corrección o recibir orientación, generalmente las personas no tienen la mejor disposición. Y aquí es clave que tú sepas cómo comunicar esto. ¿Qué es lo que quieres lograr cuando estás llamando a una persona a rendir cuenta o recibir corrección? Es muy importante desarrollar habilidades de comunicación con las personas a las cuales tú quieres hacer crecer, ¿ya? Y en este sentido es importante que puedas pensar con claridad y darle atención a esto, porque esto es lo que más cuesta cuando se trata de liderar. Es decir, hacer que las personas se hagan responsables de lo que tú les encargaste o asignaste. Número 7, apoyo del cónyuge. El respaldo de la familia es vital para la integridad del ministerio o el manejo adecuado de las necesidades de los solteros, ¿ya? Aquí es súper importante que si tú llamas a un líder que está casado, ya sea hombre o mujer, es importante que tú incluyas en las conversaciones de entrada de tu líder al cónyuge para saber y asegurarte que el cónyuge está de acuerdo con lo que se va a hacer en la iglesia local. Esto es súper importante. 7 características que son la lista de compras del liderazgo, ¿ya? Ahora, ¿cómo implementamos los programas? Aquí te voy a hacer varias comparaciones que van a ser muy útiles y necesarias, ¿ya? Comparación número 1, relación entre programas y valores. Alexander Feld utiliza la analogía del esqueleto humano. Así como un cuerpo no puede moverse ni tener cohesión sin huesos, los programas proveen la estructura básica y movilidad que la iglesia necesita para funcionar. En la metáfora de la construcción, los programas representan lo que sucede dentro del edificio. Son las actividades y departamentos visibles del edificio. O sea,
Dicho en otras palabras, más para poder explicarlo. Mi cuerpo tiene huesos, ¿ok? Y mis huesos representan esa estructura básica que me permite estar de pie o estar sentado, ¿ya? Y moverme, ¿ok? También, por ejemplo, si lo vemos desde la imagen de la construcción, es decir, un edificio tiene primer piso, segundo piso, tercer piso, tiene pilares, tiene muros, ¿ya? Tiene vigas, y eso de alguna manera te da ciertos espacios dentro del edificio, que son habitaciones, baño, cocina, comedor, living, comedor. ¿Ya? Esos espacios representan, esos espacios de tu departamento, del edificio, representan, en este caso, las áreas visibles, ¿ya? Y las actividades que estamos hablando acerca del programa. Así es que eso es súper importante. Los programas son claves dentro de la estructura, dentro de lo que tiene que ver con el desarrollo y diseño de tu iglesia. Un error común que John Wimber observó es que los líderes suelen importar programas exitosos de otras iglesias, comprando manuales o asistiendo a conferencias sin considerar si su propia gente comparte los valores y prioridades que sostienen dicho programa. Yo te comenté que en mis primeros años yo incorporé las 5 características, perdón, una iglesia con propósito, ¿ya? De Rick Warren, ¿ya? Y costó que encajara, y de hecho después tuve que sacar eso, ¿ya? Y después intenté con otro plan que tenía que ver con las 8 características de la iglesia saludable, y eso tenía mucho más sentido, pero tenía un lenguaje que no cuajaba tampoco con la visión y los valores. Entonces, es importante que si tú vas a importar programas que tú consideras importantes y quieres que funcionen, necesitas hacer el trabajo de edificar de abajo hacia arriba, es decir, trabajar con la visión, con los valores, ¿se comprende? Para poder, digamos, implementarlo paso a paso y no traerlo de golpe, porque si no, la gente con la que estás trabajando no va a entender lo que estás haciendo. Yo conozco pastores y líderes que son muy inquietos, ¿ya? Que son muy creativos y que siempre están inventando cosas, siempre están trayendo cosas a su iglesia local. Yo soy uno de ellos, pero he tenido que aprender con los años a sujetar mis pasiones, ¿ya? Y mis gustos. Y he tenido que aprender a escuchar al Señor para saber qué es lo funcional de acuerdo a la visión y los valores que tiene nuestra iglesia local acá en Concepción. Entonces, es importante eso porque si no estás cambiando cada cierto tiempo un panorama, una visión, un programa y la gente se confunde. Entonces, si tú en un periodo de 5 años tienes 3, 4, 5 programas, no alcanzas a implementarlos bien y no logran establecerse, no logran instalarse. Entonces estás cambiando de programa en programa y no logras darle una dirección clara a la iglesia y la iglesia se pierde. Entonces es súper importante esto. Bueno, algo que es importante, Alexander Fenter enfatiza que las estructuras y programas son creaciones humanas y son temporales y nunca deben ser consideradas santos e inmutables. Deben ser evaluados constantemente y si dejan de ser efectivos para facilitar la vida del reino, deben ser adaptados, incluso sepultados. Ya, para que un programa sea exitoso en la viña, debe surgir directamente de los cimientos, es decir, los valores, y apoyarse en los pilares, es decir, en las prioridades. Si el programa no refleja lo que la gente realmente valora, el líder tendrá que luchar constantemente para mantenerlo en marcha, lo cual resulta agotador y poco orgánico para la iglesia local. ¿Cuántos me están captando lo que estoy diciendo? ¿A cuántos les está sirviendo esto? ¿Sí? Perfecto, súper. Veo muchas reacciones, así que estoy dándole al clavo con todo lo que estoy compartiendo. Ok, vamos. Seguimos con implementando los programas. Número 2, relación entre personas y programas. John Wimber enseñaba que las personas crean programas, pero los programas no crean personas. Entonces, lo que estaba diciendo es literalmente lo que dijo Jesús. El sábado fue creado para el hombre y no el hombre para el sábado. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Wimber sacó eso de ahí.
No lo pudo sacar de otra parte, ¿ya? Así es que debemos amar a las personas y usar los programas, ¿ya? Evitando la tendencia religiosa de usar a las personas para que el sistema funcione. El objetivo de cualquier estructura en la viña es que el creyente sea equipado en su llamado, carácter y dones. Solo se debe avanzar en un programa al ritmo de la gente que asume tal responsabilidad. Un programa debe ser un medio para que el creyente sea equipado y despliegue sus dones. Ese es el propósito de un programa, ¿ya? Un programa debe ser un medio, no es un fin. Es un medio para que las personas sean equipadas y poder desplegar dones, liderazgo, ministerio. Entonces, esa es la clave. Entonces, los programas no son necesariamente cosas que deben quedar per se. Tú tienes que estar constantemente examinando esto. Y a su vez, no puedes colocar los programas por encima de la gente. Son las personas la clave. ¿Ok? Número 3, relación entre iglesia y ministerio. Este es un error muy, muy común. ¿Por qué digo es un error muy común? Porque suele ocurrir que en la medida en que la iglesia va creciendo, los líderes se van volviendo más independientes y necesitamos conservar la interdependencia, la colaboración, ¿ya? En la medida en que la iglesia va creciendo, los líderes se vuelven más independientes, necesitamos conservar la interdependencia y la manera de hacerlo es de la siguiente forma: la relación entre iglesia y ministerio. Para que un programa sea efectivo en la iglesia local, cada departamento o área debe estar alineada con la visión de la iglesia y cada ministerio debe tener su propio documento que incluya propósito, valores, metas anuales, estrategias, presupuestos y planes de capacitación. ¿Ya? Es muy importante esto, ¿ya? No es solamente la iglesia local que hace su planificación de sus actividades, sino que cada ministerio también planifica en base a la visión de la iglesia, que tiene que ver con estas cosas que acabamos de mencionar, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la medida en que la iglesia crece, aumenta la cantidad de servicios, aumenta la cantidad de personas que lideran, y eso va a aumentar las posibilidades de chocar con la agenda, de chocar con los espacios, de chocar con áreas de liderazgo. Entonces, es muy importante esto. Por eso, Wimber desarrolló lo que se llama un plan maestro. Y ese plan maestro le proveía una planificación estratégica donde cada actividad apuntaba a cumplir el propósito general y específico de la iglesia local. ¿Ok? Ok, estoy casi llegando al final y estoy con buen tiempo, gracias a Dios. Excelente. Ok, modelos bíblicos para resolver conflictos. Y esto es algo muy importante porque es una de las partes más difíciles para el liderazgo, ¿ya? El liderazgo por lo general puede lidiar muy bien cuando hay harto trabajo y todos lo estamos pasando bien, pero no lo pasa bien cuando hay conflicto. Entonces es súper importante entender la responsabilidad y cómo restauramos a los líderes. Cuando hablamos acerca de esto, de los líderes que caen, por ejemplo, cuando los líderes caen en pecado o en una falta ética grave, ¿ya? Es importante detallar o hacer un proceso de restauración de 6 pasos que incluye, por ejemplo, enfrentar al cónyuge, decidir la disciplina, informar a la iglesia, implementar un proceso, supervisar el progreso y finalmente restaurar o bendecir al individuo tras su tiempo de sanidad y frutos probados. Esto te va a dar un proceso, ¿ya? Para poder ayudar a las personas que caen en alguna falta o falla ética o moral, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene que ver con esto? Por ejemplo, si hay una situación que se da a ese nivel, que es un pecado público, un pecado moral, un pecado ético, en donde un líder cae, necesitamos implementar un proceso de restauración. Y aquí están los 6 pasos, ¿ya? Por ejemplo, si está casado, uno tiene que hablar con el cónyuge con respecto a esto si hubo una falta moral, ¿ya? Hay que hablar con la cónyuge o con el cónyuge, ¿ya?
tenemos que decidir la disciplina. ¿Qué disciplina le vamos a dar? Mira, en las iglesias se cometen errores fatales con respecto a esto. Se les da disciplina a las personas de 1 año, 2 años y nunca nadie hace nada. Y piensan que simplemente sacarlo del lugar visible, sacarlo de la actividad o programa o compromiso de liderazgo que tienen, se resuelve el problema. Se hace muy mal, ¿ya? Entonces necesitamos decidir bien cuál va a ser el procedimiento de la disciplina. Y eso hay que informarlo a la iglesia cuando el pecado personal es de un líder y ha afectado a la iglesia. Hay que informarlo a la iglesia. Hay que informarlo a los líderes, hay que informarlo a la iglesia, hay que informarlo a las personas claves de la iglesia, ¿ya? Hay que implementar el proceso, es decir, tiene que haber alguien que esté como siendo parte de un proceso de acompañamiento, de seguimiento, ¿ya? Para que podamos implementar el proceso de restauración, ¿ya? Supervisar el proceso o el progreso, ¿ya? Eso involucra que el pastor o el líder puede, por ejemplo, preguntar a la persona que quedó a cargo de acompañar cómo va, en qué va, cómo va avanzando, qué es lo que dice, qué ha estado pasando e ir acompañando esos procesos. Y finalmente, cuando ha pasado un tiempo, nosotros necesitamos restaurar o bendecir a la persona tras ese tiempo de sanidad y frutos probados. Eso quiere decir que así como comunicamos en público la falla, también en público tenemos que restaurar a la persona. Pero tenemos que tener las certezas. ¿Ok? Ahora, el objetivo final de estos procesos de restauración de líderes es simplemente actuar con amor, con verdad y misericordia. ¿Ya? No podemos faltar a la verdad, pero tampoco podemos faltar al amor. Pastor, ¿Sí? yo tengo una consulta. Lo que pasa es que, ya, hay un tema bien, una línea muy delgada como para comentar, o más que comentar, e informar al liderazgo sobre, por ejemplo, una falta ética, qué sé yo. ¿Será necesario contar el por qué? Quizás simplemente tener un tema más, o sea, saber que hubo alguna falta ética o algún pecado, o más que normal, no, llamarlo como pecado, porque igual eso espanta un poco a las personas de por sí, como que se sientan juzgados. Quizás decirlo, enfrentarlo, contar, pero no contar el trasfondo del... No sé si me logro explicar. ¿Sí? ¿Será Sí. necesario contar todo? ¿O quizás simplemente dejar la parte más importante y más medular con el pastor, la pastora o quienes van a estar en cargo de la consejería, de la restauración? Porque también es un proceso que tampoco llegar y decir ya están en pecado, pasó esto, papá, lo que pasó, como comentaba, lo que ha pasado en muchas iglesias y yo lo he visto y ha sido exterminador al final al cabo a las personas y el liderazgo, o sea, una completa es como es una espada como de doble filo para las personas que a lo mejor sí tienen su llamado, pero quedaron sepultados, o sea, de ahí en adelante no han hecho nada más y se quedan con eso, que soy pecador y simplemente soy pecador y claro, todos somos, pero ¿qué hacemos con eso? No sé si me explico un poco. Total, te explicas muy bien, te explicas muy bien. Creo que todos, de alguna u otra forma, hemos sido parte de procesos mal hechos, ¿verdad? Todos. Así es que esto es más común de lo que uno se imagina. Ahora, si esto es algo que potencialmente puede ocurrir en tu iglesia local, es por eso que lo estamos abordando y Wimber también lo abordó, porque como algo importante dentro de lo que tiene que ver con el liderazgo, ¿ya? Ahora, lo que tú estás diciendo es muy bueno, porque efectivamente cuando hay un líder que cae en una falta ética o en un pecado moral que puede afectar a la iglesia, porque estamos hablando de líderes, ¿ya? O sea, recuerda que estamos hablando de que tú elegiste a alguien, tú pusiste tu bendición sobre esa persona es una persona de tu confianza
y por ende le estás comunicando a la iglesia que esa persona que tú elegiste es una persona idónea. ¿Ok? Entonces, si ese líder cae en pecado, ¿ya? Nosotros necesitamos trabajar la comunicación de aquello, ¿ya? No dejarlo debajo de la alfombra. Podemos, por ejemplo, hablar con el liderazgo pastoral acerca de lo que ocurrió, ¿ya? De todos los detalles. Y podemos, por ejemplo, reunir a un equipo, que sería el equipo de acompañamiento, de consejería, que también pueda estar enterado de todos los detalles. Y a la congregación se le comunica algo general, ¿ya? ¿Se comprende? Una generalidad, ¿ya? No se le explica todo el detalle, porque no tiene que ver con la exposición de la persona, tiene que ver con la sanidad de la persona. Pero la congregación tiene que entender por qué razón ya no está en un lugar visible, ya no está en ese programa, ya no está liderando tal actividad. ¿Se comprende? Ya no está en ese ministerio. Porque si nosotros, por ejemplo, sacamos a alguien o alguien sale voluntariamente porque renuncia, las personas se van a preguntar igual. Y el problema de eso es que las personas empiezan a averiguar y a investigar y empiezan a conversar y se enteran igual, pero se enteran de mala forma. Entonces eso te enferma a la iglesia. Sí, con respecto a eso, cuando alguien se baja de manera voluntaria, que también es válido por tema de tiempo, X motivo, ni siquiera por algo, una falta ética o qué sé yo, eh, también es bueno informarlo al equipo de liderazgo quizás, pero no sé si sea tan necesario para la iglesia. Yo creo que lo justo necesario, porque tampoco es Sí, algo terrible y es normal sí. eso. Sí, cuando ocurre con una persona que es parte de un equipo, pero no tiene una responsabilidad pública, en el sentido de que no es una persona que ha sido presentada por ti como líder, es una persona que es parte de un equipo que sirve, que ayuda, que colabora, eso puede quedar en el equipo donde trabajaba y servía y con el liderazgo pastoral, ¿ya? Eso se puede hacer de esa forma. Pero cuando es, por ejemplo, un líder, tiene responsabilidad hacia arriba, tiene responsabilidad hacia el lado y tiene responsabilidad hacia abajo. ¿Se comprende lo que quiero decir? Sí, pues está, Entonces, se comprende. entonces, el objetivo que tenía Wimber no era exterminar a las personas que han fallado, ¿ya? ¿Ok? No era el exterminio, por si acaso, ¿ya? Era la sanidad de las personas. Y la idea era básicamente mantener la integridad del cuerpo de Cristo, ¿ya? Que las cosas estén expuestas a la luz de la mejor forma y que podamos aprender a comunicar bien estas cosas que son cosas a veces difíciles de manejar. Creo que Verónica levantó la mano. Yo había levantado la mano, pastor. Nada, nada, dale, dale. Sí, no para hacer quizás una acotación o desde lo que yo he visto cuando una persona la ponen en disciplina, siempre es en un ambiente de harto amor. O sea, se dicen las cosas, pero siempre con amor y llevando a la iglesia a orar, a estar pendiente del líder. Eh, entonces, en el fondo, claro, es un momento que quizás tiene un momento para el líder vergonzoso, porque igual inevitablemente lo es, pero cuando se llama a la iglesia a orar por él, a animarlo o animarla, a estar pendientes, encierra de una forma mucho mejor el proceso. Y que no es que haya como nos falló, sino que abracémoslo, estemos con él, apoyémoslo y siempre se termina con una oración. Como después de hablar y explicar todo, se ora por la persona y lo que yo he visto, las reacciones de la gente que hay alrededor es ir a abrazar a la persona que ha sido puesta en disciplina, en animarlo. Entonces, desde mi experiencia, las disciplinas en la viña han sido momentos de alta vulnerabilidad, pero momentos de mucho amor también y de mucha contención. Entonces, esa era como la acotación que quizás
yo quería dar. No, buenísimo, buenísimo. Yo que, creo que, a ver, siendo bien objetivo, yo amo la iglesia de Cristo, amo al cuerpo de Cristo, eh, y yo me doy cuenta que hemos desarrollado en la viña, eh, hemos desarrollado esto de las relaciones auténticas y esto ayuda mucho para poder tener relaciones sanas en la iglesia. ¿Ya? Y a su vez también siempre hablamos acerca de que existe la posibilidad del conflicto, existe la posibilidad del problema, ¿ya? Entonces, siempre partimos de la premisa de que en la iglesia vas a tener algunas dificultades o problemas. Entonces, eso nos prepara para poder saber qué hacer. Entonces, creo que en la viña igual he visto muchos buenos ejemplos acerca del manejo adecuado de estas cosas, pero no puedo decir lo mismo de otras congregaciones. Ahora, que el Señor nos guarde y nos libre, que el Señor nos siga dando sabiduría, que nos dé temor de Dios y que podamos siempre actuar con amor y verdad ante las cosas, ¿ya? Es súper importante. Entonces, nunca tenemos que mirar con desprecio al cuerpo de Cristo, todo lo contrario, tenemos que amar a la iglesia y cuando ocurren situaciones como estas, son lamentables y tristes. De hecho, me he enterado por redes sociales de cosas que han pasado con líderes en Estados Unidos, de algunas organizaciones, y de verdad, yo oro por ellos para que el Señor les dé sabiduría, para que puedan saber resolver los conflictos que tienen y que quizás el juicio social o eclesiástico que están viviendo les sirva para poder madurar y mejorar sus sistemas y sus formas de resolver las cosas. Yo creo que es importante. ¿M? Cualquier iglesia, a pesar de los errores que se cometen, merece una oportunidad para poder mejorar la manera de hacer las cosas. ¿M? Karen, No simplemente agregar que es también tan importante en este proceso la restauración. No solamente cómo se aborda y se informa el conflicto, sino que se hace con el corazón de esa persona. sí, No tengo experiencia yo en nuestra iglesia de que haya sucedido algo así, pero en otra iglesia, que no vamos a decir su nombre, de la que yo participé hace muchos años, em, en carne propia, vivir como un proceso siendo joven de disciplina, pero sin restauración, y es es doloroso. Sí. tremendamente doloroso, porque el Señor nomás decidí aferrarme yo con dientes y uñas y no soltarme, porque si no podría haberme perfectamente ido, perdido en tiempo y espacio. Entonces, fundamental, todo lo que ustedes han dicho, lo que han opinado los compañeros de cómo abordarlo, ¿cierto? Cómo informarlo, pero también cómo restauramos ese corazón. Eso. Totalmente. Sí, totalmente. Sí, yo creo que es un área muy sensible, dado que somos iglesia y no somos una empresa. Nuestra especialidad debe ser actuar con amor, con verdad y con misericordia. ¿Ya? Marcelo, Hola, pastor. Hola, hola a todos. hola, hola. Ya. Eh, bueno, yo fui testigo de un espectáculo hace 3 años atrás en una iglesia que iba antes, no era Viña, por si acaso. Y fue que nos reunieron a todos la hermandad. La reunión era en la mañana y después nos citaron a todos en la tarde. Y vi un espectáculo ahí que no, a mí la verdad es que me chocó mucho cómo se ponía en disciplina a una familia, pero finalmente no era disciplina, lo habían echado así patita en la calle.
y hablando unas cosas tan terribles de de las personas, de las familias, y bueno, finalmente nosotros decidimos salir de ahí porque fue muy lamentable el espectáculo que vimos. Eso quería acotar nomás. Sí. Sí, hay muchas experiencias de este tipo, Marcelo. Por eso es importante desarrollar un modelo intencional de cómo resolvemos conflictos, de cómo gestionamos este tipo de experiencias, porque de lo contrario nos puede pillar sin tener herramientas y vamos a actuar en reacción. Y generalmente no lo hacemos bien cuando no elaboramos bien. ¿Ya? Entonces, súper importante. Bueno, Wimber hablaba acerca de conflictos relacionales y él decía de que se siguen a lo menos tres pasos importantes que están detallados en Mateo 5 y Mateo 18: contacto privado, mediación con testigos y finalmente arbitraje pastoral. Y con respecto a conflictos administrativos, voy contigo, Bastián, dame un minuto. ¿Ya? Con respecto a conflictos administrativos, John Wimber aplicaba el paradigma de Éxodo 18, donde se habla acerca de Moisés y Jetro, que tiene que ver con repartir la carga, distribuir la carga, delegar. Ya, eso es súper importante. Lo mismo que pasa en Hechos 6, cuando se habla acerca de la elección de los 7. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando se trata de conflictos administrativos, nosotros necesitamos identificar el problema, buscar asesoría externa si es necesario, redefinir las prioridades, aclarar nuevamente los roles y autorizar al personal para que pueda ejecutar la tarea. ¿Ok? Esa es la manera en cómo vamos resolviendo cosas. Entonces, los conflictos se dan a nivel relacional y a nivel administrativo. Estoy contigo, Bastián. Dale. Sí, no solo, pastor, que quería compartir una experiencia que viví hace poco con un amigo mío, que él cometió un pecado grave, el líder de una iglesia. Eh, y o sea, naturalmente dejó de participar en todas las actividades de liderazgo dentro de la iglesia. Y el tema es que yo estuve conversando un día con él, conversamos extenso, y me contó todo lo que sucedió. Y yo sentí mucho en el corazón, yo creo que Dios como que me lo reveló, de que él sentía que él sí sabía que lo que hizo estuvo mal, sin embargo no se sentía perdonado, y lo que es más grave, como perdonado por Dios en realidad. Entonces yo me acuerdo que en esa conversación que tuve con él, como que yo le hablé mucho sobre la gracia y sobre el perdón de Dios, que en realidad en esos momentos hay que entrar a vivirlo. Cuando te equivocaste o cometiste un error, te tropezaste, eh, la gracia funciona para todos menos para ti, o en este caso como para mi amigo. Entonces yo le hablé mucho y le dije mucho sobre la gracia. Entonces me quería sumar junto a la opinión de mis compañeros, de que una disciplina sin una restauración sin amor destruye a las personas, las destruye. O sea, si dentro de esta estructura de iglesia no hay gracia, eh, pero es una bomba. Exactamente, sí, totalmente, totalmente. Por Solo quería eso, sí, se agradece mucho, Bastián. Por eso es muy valorable que podamos tener este curso que tiene que ver con liderazgo y plantación de iglesia y ver estas cosas, porque estas cosas sí ocurren en la vida real. Nosotros estamos en una batalla espiritual y Satanás es el mayor interesado en que la iglesia tenga conflictos de este tipo, porque a través de la ofensa, la herida y el dolor se divide la iglesia, ¿ya? Y es súper importante para el mundo espiritual intervenir la iglesia. O sea, un conflicto de este nivel puede afectar no solamente a una persona, sino a un grupo de personas.
puede dividir a familias, puede dividir al liderazgo, puede afectar el funcionamiento de la iglesia. Y Satanás es el mayor interesado en que la iglesia quede paralizada, estancada, inmovilizada por una situación como esta. Por esa razón es importante que nosotros podamos atender este asunto. Así es que gracias, Bastián, por tu comentario. ¿Ya? Súper. Bueno, algunas cosas claves que son importantes. Fanny, tienes la mano levantada. No sé si querías comentar algo. Ay, sí, es que este tema igual como que me toca totalmente, pero Ya. solamente un aporte, porque, bueno, algunos hablaron por ahí, ¿le decimos o no le decimos que es pecado o no es pecado? Y ahí compartí como un extracto, ya que Pastoral igual decía 100% amor y 100% verdad del libro de Kun Prinsen, y encuentro que él lo resume súper bien ahí, porque a veces nos cargamos demasiado por el lado del perdonazo, ¿ya? Creo que irnos por la balanza de el escarnio público sin amor es como hacer, no sé, leña del árbol caído, no está bien, pero también por el otro lado, eh, no hacer cargo porque estamos hablando de un líder, porque eh, Pablo habla, dice, tienes que andar conforme a tu llamado, o sea, tienes que ser digno de confianza. Entonces, cuando esas cosas pasan, hay personas involucradas y dañadas. Y ministerios se han destruido no solamente porque es justamente por lo contrario, por el perdonazo a las personas y nos olvidamos de las víctimas. Es solamente un dato que comenté antes con un ministerio que se llama Correo Esperanza. Angie fue, que es la que lidera ahí en Chiloé, fue psicóloga de los chicos del Sename que eran violadores, ¿ya? Es un dato súper fuerte, pero nunca lo he olvidado. Y gran parte de las cosas que Angie comentaba era que lamentablemente la mayoría de estos chicos que violaban a otros chicos venían de contextos evangélicos. Y eso es súper triste y doloroso porque ella hablaba que no se hizo las correcciones a tiempo. Y vino este perdonazo, no, es que el niño, que hay que la gracia. Entonces, esta gracia malentendida siento que ha hecho tanto daño también como el otro extremo en donde hacemos leña del árbol caído. Entonces, creo que esto igual es vivir en tensión, po. Y tenemos que llegar a este equilibrio de 100% verdad. Oye, tengo que llamarle al pecado pecado, o sea, tengo que confrontarte con eso, pero también tengo que restaurarte con 100% amor. Eso nomás quería decir. Ese dato es real Ujú. y quien quiera contactarse con ella lo puede hacer, pero ella trabajó con chicos en el Senamen, en Huelva. Me encantó lo que acabas de decir. Buenísimo. Comparto 100% eso. Y claro, necesitamos caminar en esa tensión. No es fácil. No es fácil. Yo les dije, el tema de los conflictos cuando se trata del liderazgo es algo muy pesado. Entonces, por esa razón necesitamos pensar, invertir tiempo en leer un buen libro, ver algún material que te pueda servir, ver algún documental de iglesias que han estado en conflicto, exponerte a ese material para poder saber cómo desarrollar una estrategia adecuada. Es súper importante, ¿ya? ¿Vale? Gracias, Fanny. Súper. Bueno, algunas cosas que son importantes como programa en la viña, ¿ya? Algunas cosas que siempre vas a encontrar en la viña puede ser, por ejemplo, el Ministerio de Evangelismo e Integración. Y aquí es clave, por ejemplo, tomar contacto con las personas, darle una bienvenida, visitar a las personas. Otro ministerio que es importante es el Ministerio de Oración y Ministración. Y aquí estamos hablando de las peticiones que las personas tienen, ¿ya? También, por ejemplo, interceder por sus necesidades y orar por ellos directamente, ¿ok? Tocar sus vidas, ¿ya? Ministerio de grupos pequeños. Aquí, por ejemplo, tiene que ver con atender a los niños, a los jóvenes, a las mujeres, a los hombres, a los matrimonios. Tratar de desarrollar una visión generacional, ¿ya? Que atienda a todas las personas. Obviamente no podemos hacer todo cuando estamos comenzando, porque no podemos actuar como un supermercado, tenemos que ir paso a paso, pero tenemos que pensar de esa manera, ¿ya?
Algo que también es importante, las reuniones de domingo. Eso facilita la adoración corporativa, también nos da un espacio para dar enseñanza y también practicar el ministerio de Jesús con respecto a la sanidad, la expulsión de demonios, ¿ya? Y algo que no podemos olvidar como líderes siempre es capacitar a las personas. Acuérdense que la capacitación de los líderes es por modelaje. Entrenamos a las personas por modelaje, pero también tenemos que invitarlos a ser parte de cursos de formación para el discipulado, ¿ya? Para que las personas puedan saber cómo ministrar a los pobres, para que puedan ayudarnos a plantar iglesias, ¿ya? Y enviarlos. ¿Vale? Bueno, todo esto que yo he hablado con respecto a la aplicación de los programas tiene que ver precisamente con esto que hemos estado compartiendo en esta imagen. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, contactas a las personas, las integras, las sanas, las ministras, las equipas, las guías y las envías, con el proceso de reunir, crecer y enviar. Acuérdense de esta imagen, estas imágenes les van a ayudar mucho, ¿ya? Entonces nosotros hacemos un proceso de embudo, hacemos que las personas pasen por el proceso, ¿vale? Y acuérdense también de esto, que tiene que ver que la iglesia Viña es un grupo centrado, ¿ya? En donde alcanzamos a los creyentes, ¿ya? Los formamos como discípulos para que nos ayuden a hacer el trabajo como obreros y los integramos dentro del equipo de liderazgo, ¿ya? Entonces, recuerden que todo líder tiene que ser una acumulación de un creyente, un discípulo y un obrero, ¿ya? Los líderes no solo deben ser personas que ocupan un lugar, deben ser personas que sirven a todos y sirven a los demás, ¿ya? Entonces necesitamos líderes que modelen e imiten a Jesús, ¿vale? Y recuerden esta imagen, nunca olviden esta imagen, acuérdense siempre de esta imagen, recurran a esta imagen, porque esto les va a ayudar de manera muy simple a saber, por ejemplo, el fundamento que tenemos, que es la palabra de Dios, las escrituras, la teología del reino, la visión y la misión que tiene que ver con la adoración y la compasión y la identidad y lo que estamos haciendo, ¿ya? Recuerden la importancia de ser familia, hospital, escuela, ejército. También recuerden el proyecto que tenemos como Iglesias Viña, plantar iglesias y renovar. Y nunca olviden que Jesús es la cabeza, ¿vale? Esto es como resumen de todo mi curso, ¿vale? ¿Ok? Y algunas palabras finales, ¿ya? John Wimber decía que tenemos la puerta delantera muy abierta y la puerta trasera aún mucho más abierta. Debemos permitir que las personas vengan, exploren y se conecten. Si no lo hacen, que resulte fácil para ellos salir. Buscamos personas que se conecten con Jesús, la comunidad y los valores centrales. Cuando encontramos personas dispuestas y disponibles, debemos ayudarles a asumir un compromiso claro con Cristo y la iglesia local, sin importar cómo se formalice o se exprese. Si los líderes no comprometemos a las personas, los líderes no sabrán con quién y cómo contar con aquellos que Dios ha puesto bajo su cuidado y liderazgo. Ok, hasta aquí llegamos. Fin del curso. Tengo algunas preguntas, pero se las voy a dejar en la presentación para que ustedes puedan pensar en ella. Recuerden que viene la evaluación y alguna de estas preguntas que siempre he puesto en las presentaciones va a aparecer por ahí en las preguntas, así es que estén atentos, ¿ya? Quiero escuchar a ustedes su retroalimentación. ¿Qué les pareció el curso? ¿En qué forma les ayudó? ¿Qué les pareció el cierre de la última clase? Si pueden abrir sus cámaras los que tienen la cámara apagada. Para mí, em, yo creo que, bueno, dar gracias nomás por todo el material. De verdad pienso que es mucha sabiduría cada uno de los puntos, cómo fue ordenado y cómo los principios, los valores, las estructuras y al mismo tiempo que el centro son las personas. Es harto, pero está todo bien tan construido que, bueno, yo me siento muy, como muy alimentada con todo lo que compartió.
Y las preguntas finales de cada clase, yo creo que me confrontaron todas. En todas las clases me sentí muy confrontada por las preguntas, me ha llevado a pensar, me ha llevado a, a orar y decir, Señor, mm, ¿qué estoy haciendo? Pero en lo personal, yo podría dar las gracias nomás por todo el material y por toda la guía. Yo en lo personal no tengo planeado ir a plantar una iglesia ahora o dentro de un año, pero sí me gustaría ser parte de un equipo plantador y, y estoy muy impresionada, de verdad, por todo, cómo todo se conecta y cómo está todo tan bien construido. De verdad que encuentro que es mucha sabiduría de Dios y lo agradezco mucho. Agradezco mucho ser parte de la viña, ser parte de este instituto y de tener la posibilidad de construir sobre una superficie que es sana, que es sólida y que además sea nuestra. Entonces, eso, Genial, gracias, Nara. estoy impactada. Muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más puede dar su opinión acerca del curso, acerca de los contenidos y de esta última clase, por favor? Por acá, pastor. Lilia. Ok. Yo doy las gracias porque cada clase para mí era como un desbloqueo. No sé si a alguien más le pasó, pero era, si bien ya tenían los conceptos y todo, pero cada concepto se fueron implementando y se fue de alguna forma, no sé, desbloqueando, destrabando, claro, para lo que hoy en día se está también realizando, por ejemplo, lo que estamos trabajando en Purranque. También tener claro los pasos, tener lo que significa el concepto de hombre viña, que de por sí uno lo está viviendo, pero no lo teníamos como, o sea, por lo menos yo no lo tenía de alguna forma estipulado dentro de un estudio o no lo tenía en un cuaderno o como material. Entonces, y cada cierto tiempo uno se analiza y analiza como lo que ha crecido en la viña, pero no se había como concretado en un cuaderno, por dar un ejemplo. No sé. Sí. No sé si tú tienes... Lo otro también fue que fueron pasos que era como directo a la papa. No había que darse tanta vuelta y ejemplos gráficos, la idea para optimizar los tiempos. Creo que es importante verlo desde ese punto de vista, con la experiencia y la expertise que usted también nos ha entregado. Súper. Muchas gracias. Gracias por sus comentarios. Ok, ¿quién más? Yo, pastor, quería hablar. Josué, Sí, dale. me siento muy bendecido, la verdad, por el curso en sí, bueno, por el pastor Karim también, el curso que hemos llevado con él. En general siento que ha sido una herramienta muy buena. Creo que el Instituto de la Viña está haciendo un trabajo muy bueno en preparar a las personas y yo por ahí que caí con paracaídas y me siento muy bendecido por eso. El curso me enseña mucho, creo que a reconocer lo que soy como Viña, como una persona parte de la Iglesia Viña, creo que me ayuda a descubrir fervientemente a dónde tengo que ir, a dónde apuntar. Y me siento de verdad muy bendecido, me siento muy bendecido. Y respecto a la última clase, creo que es un tema muy importante lo de la disciplina. Creo que es un tema que si no se aborda con mucha sabiduría, puede llegar a lastimar a muchas personas, ¿no? Yo igual lo he visto de cerca en mi iglesia en algunas ocasiones cuando se han cometido algunos errores, pero creo que por eso justamente está el curso, para aprender y que seamos de bendición para más personas también. Eso. Muchas gracias. Con respecto a esto de las disciplinas, la restauración de Sidre, tengo varias historias, pero no puedo contarlas.
Que ahora abrimos una Pero segunda son, parte, para pero la son parte buenas premium. historias, son muy buenas historias porque efectivamente funciona el proceso. Así que en algún momento lo iremos a compartir. ¿Alguien más? Gracias, Josué. Solamente agradecer, pastor, la disposición, el amor por entregar este curso. Y como decía los chicos, ha sido de bendición, yo creo que para todos, porque sobre todo los que estamos recién o los que tenemos planes, nos va a guiar y y vamos a poder implementar todo lo que hemos aprendido en lo personal, con prácticas y, y tomando las mejores decisiones guiadas por el Espíritu Santo. Y nos ha servido mucho, nosotros estamos súper contentos, nos encantan sus clases, lo hemos comentado acá, porque es como así, no sé si usted es profesor de verdad o no, pero es como un profesor así de una universidad a otro nivel. Así Muchas que no, gracias. agradecido solamente, es harta materia, así que lo bueno es que también se entregó el material, así que podemos ir también ahí eh, estudiándola más, pero cuando uno la practica y no se olvida, porque cuando uno, la mejor forma de poder retener lo que hemos aprendido es llevándolo a la práctica, así que va a ser de mucha utilidad para nosotros acá en la misión. Maravilloso. Yo Sí. feliz, feliz porque sé que están plantando iglesia y las personas que no lo están haciendo en algún momento lo van a hacer, ya sea orando, ya sea yendo o dando. Es súper importante hacer lo que estamos haciendo. Gracias, gracias, Berito. Ok. Profe, ¿puedo compartir? Ya, Miriam, después, Sí, después básicamente Noé, que, dale. Sí. em, me llamó mucho la atención de este curso, que es un curso muy reflexivo. Fue un curso que realmente nos hacía pensar harto, más allá de la conceptualización, reflexionar. Y lo felicito porque lleva al estudiante al desarrollo del pensamiento crítico. Y eso hoy día falta. Solamente creamos estudiantes o personas que conocen, que vomitan, digamos, el conocimiento y ahí queda. En cambio, acá es todo el tiempo es confrontándonos, todo el tiempo es llevándonos a cómo esto lo aplico en mi vida diaria o simplemente pensar más allá de simplemente el concepto. Así que lo felicito por eso, profe. O sea, pastor. Gracias, Miriam. Gracias. Sí, muchas gracias. Está bien, profe, no hay problema. Está bien, Adrián, no hay problema. Excelente. Noé. Pastoral, yo debo decir que puros factos se tiró, todas las clases. Eh, creo que lo dije en alguna oportunidad, pero creo que sus clases en lo personal a mí me confrontaron caleta. Como que te lleva a autoexaminar cómo estás tú realmente o en qué posición estás tú, cómo está tu corazón dentro de tu propia iglesia, cómo estás sirviendo en tu iglesia. Y creo que eso fue súper bueno, porque en general uno viene a una clase y tú se supone que vienes a aprender, pero a veces es como aprender materia y algo así como de ser cabezones, pero es bacán cuando una clase finalmente tú puedes reflexionar y decir, oye, esto me está pasando, o oye, esto me es familiar. Entonces, creo que en lo particular sus clases fueron así, al menos para mí, como que me confrontaron mucho, también me hicieron darme cuenta de las cosas buenas, de las herramientas que sí tengo, de las cosas que sí manejaba, de las cosas que no manejaba tanto. Así que fue súper provechoso cada clase de pastoral. Así que muy bacán y de verdad que lo considero un seco pastoral. Doble wow siempre. Gracias, Noé. Así que Doble guau. gracias, gracias por Sí. tanto y perdón por tan poco. Está bien. Súper, súper. No, yo feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a cada uno. Yo no sé si alguien más quiere comentar algo, pero es importante lo que están haciendo. Los quiero felicitar
por haber participado, por abrir su cámara, por comentar, por participar en el chat cuando se los pedí. Gracias también por las tareas, me llegaron todas. Así es que felicitaciones a todos por lo que tiene que ver con el modelo de aprendizaje. Es súper importante el modelo de aprendizaje porque así hacemos líderes. Por eso les pedí hacer la tarea. Y les animo con las clases que vienen porque el próximo lunes comienzan con otros dos cursos. Es un curso acerca del movimiento y el crecimiento de la iglesia. Van a ser desafiados acerca de pensar cómo hacer crecer una iglesia, cómo colaborar con el crecimiento y el desarrollo de tu iglesia. Te van a hacer pensar con respecto a eso, cómo colaborar con el crecimiento de la iglesia. Y a su vez también vas a estar escuchando acerca de cómo seleccionar personas, ya más específicamente desarrollar con más claridad esta idea de selección de personas y cómo tú entrenas a los líderes. Esas dos clases te van a volar la cabeza si es que no te las pierdes, ¿ya? Acuérdate que el diplomado incluye 8 cursos y estamos recién en el curso 1 y 2 y vamos con el 3 y el 4 a partir del lunes 11. Que Dios les bendiga a todos, un abrazo a cada uno y gracias por permitirme servirles de esta Un manera. abrazo, pastor. Gracias por Recuerden todo. que la evaluación viene con corte de cabezas, ¿ya? No. El jueves me tienen que entregar la evaluación, yo se los voy a pasar mañana, pero va a estar muy simple. Acuérdense lo que les digo, muy simple. Verdadero y falso, alternativas, completación y 2 o 3 preguntas de desarrollo que son de interés para poder tener, digamos, su respuesta. Y recuerden que el objetivo es el aprendizaje, no es la nota, ¿ya? Más importante es que aprendan y sepan cómo aplicar esto a su vida, a su liderazgo y a la iglesia local. Que Dios les bendiga.